Yo soy los hermanos con la paz del Señor, amén. Aprovechando que los hermanos están de pie, invito a los hermanos que abran sus Biblias por el libro de Jueces. Libro de los Jueces, capítulo 6. Libro de los Jueces, capítulo 6, leeremos a partir del versículo 1. Amén. Jueces, capítulo 6, versículo 1 dice: Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años, y la mano de Madián prevaleció contra Israel. Y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Ahora leeremos el versículo 11 que dice: Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que estaba en Ofra, la cual era de Joás Abiezerita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Hasta aquí, hermanos. Los hermanos pasen. Estos versículos que hemos leído nos habla de Gedeón. Como el tema de este culto iba a ser la paz, pues yo decidí hablar sobre un hombre que en el momento de guerra él se levantó entre la multitud y él trajo la paz a su pueblo. Amén. En los versículos que hemos leído 1 y 2 podemos entender que en aquel tiempo Israel siempre fue, como anteriormente, vinieron jueces de personas levantadas por Dios, personas elegidas por Dios para salvar a su pueblo, para proteger a su pueblo de los enemigos. Pero en este caso sería Gedeón el que se levantaría para traer la paz al pueblo de Israel. Cuando el Señor escuchó el clamor de Israel, Israel estaba siendo protegido por Dios antes de que Gedeón llegase a este territorio, antes de que Gedeón fuese el elegido. Antes entendemos que, si leemos los capítulos anteriores, entendemos que era Débora la que era jueza sobre Israel, pero en este tiempo Israel abandonó al Señor. En este tiempo Israel decidió seguir los caminos de otros dioses, decidió abandonar al Señor, pero en el momento en que ellos abandonaron al Señor, vino un pueblo enemigo que en el versículo 1 nos dice quién es, que son los madianitas, el pueblo de Madián. Lo que nosotros entendemos que cuando este pueblo empezó a hacer miedo al pueblo de Israel, empezó a castigar y a prevalecer contra Israel, entendemos que cuando Israel estaba pasando por esta dificultad, el Señor escuchó este clamor que Israel estaba haciendo y Dios decidió enviar nuevamente a un hombre que libertaría a este pueblo y traería la paz sobre este pueblo de Israel. Y este hombre sería Gedeón. Gedeón era un hombre que era hijo de Joás Abiezerita, y él vivía en Israel. Y un cierto día él estaba escondiendo su comida, su trigo. El trigo en aquel tiempo era el alimento de cada uno allí. Entonces, cuando Madián estaba amedrentando al pueblo de Israel, amenazando a Israel, Gedeón, y como hacía toda la población de Israel, escondía su alimento para que el enemigo no se lo robase. Entonces, en este momento, Gedeón, como hemos visto en el versículo 11 del capítulo 6, entendemos que Gedeón en aquel momento, él estaba guardando provisiones, él estaba preparándose para que los enemigos viniesen. Entonces el Señor envía su ángel, lo que nos dice en el versículo 12. El Señor envía su ángel para decir a Gedeón que Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Este hecho, hermanos, de que el ángel del Señor le dijese varón esforzado y valiente, muchos de nosotros tenemos deseo de sentir la presencia de Dios, tenemos deseo de ser elegidos por Dios, pero el Señor nombró a Gedeón, el Señor eligió a Gedeón y le dijo un nombre que es varón esforzado y valiente, una característica muy buena que tenía Gedeón comparado con otros jueces que fueron en Israel. Entonces, ya, hermanos, sobre la historia de Gedeón, Gedeón fue un hombre que fue elegido por Dios para acabar con la guerra que Israel estaba pasando. Como muchos jueces que pasaron en Israel anteriormente, Gedeón sería el siguiente juez que daría la paz al pueblo de Israel y haría con que Dios fuese el rey de Israel. Entonces, el Señor envía a su ángel para elegir a Gedeón, para dar una notificación a Gedeón
de que él sería el elegido para hacer frente a su enemigo. Entonces nosotros vamos a aprender a ser guerreros valientes, vamos a ser personas valientes para traer la paz a este mundo y traer la paz allá donde nosotros estemos, haya paz y alegría. Amén. Entonces vamos a aprender con él a dar la paz y la alegría a personas que están cerca de nosotros, porque hoy en día nosotros vemos guerras, vemos problemas entre personas, y lo que menos vemos entre las personas es la paz y la alegría. Entonces, como creyentes, el Señor nos manda como mandamiento traer la paz y la alegría como frutos del Espíritu Santo, que es de paz, amor, benignidad, mansedumbre, paciencia. Son frutos del Espíritu Santo que cada creyente de nosotros debemos traer a cada persona que está al lado nuestro. Nosotros como creyentes debemos, el lugar donde nosotros estemos, sea en el trabajo, colegio, sea en cualquier sitio, como creyentes tenemos el deber por parte de Dios de hacer igual que Gedeón, ser elegidos, personas elegidas para traer la paz allá donde nosotros estemos, porque la paz es algo que el creyente que más tiene es la paz, y el creyente es la persona que más paz tiene en el mundo. Entonces, cuando Cristo gobierna en nuestras vidas, nosotros somos personas alegres y con paz, y nosotros debemos transmitir esta alegría y la paz para otras personas, igual que hizo Gedeón. Amén. Entonces nosotros vamos a aprender, ya pasando al capítulo 7 del libro de Jueces. Gedeón, cuando el pueblo de Israel en aquel tiempo, cuando se enteró que Gedeón había sido elegido, el pueblo de Israel se reunió, se ofrecieron voluntarios para hacer un ejército, para hacer frente a los madianitas. El ejército de los madianitas era muy grande. La Biblia no nos dice en cantidad, pero podemos entender que era enorme comparado con el ejército de Israel. Entonces Gedeón, cuando él fue a buscar voluntarios para pelear por su pueblo, cuando Gedeón fue a buscar voluntarios para pelear contra los madianitas, la Biblia nos dice que en el principio 32,000 personas, 32,000 hombres se ofrecieron voluntarios para la guerra. Entonces, cuando Gedeón en aquel momento estaba a punto de liderar este pueblo, estaba ya satisfecho con la cantidad de personas, Gedeón recibe una voz del Señor diciendo, como dice en el versículo 2 del capítulo 7, que nos dice: y Jehová dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. A ver que no sea que se alabe Israel contra mí diciendo, mi mano me ha salvado. Ahora pues, haz pregonar en oídos del pueblo diciendo, quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galaad. Y devolvieron a los del pueblo 22,000 y quedaron 10,000. En este momento, cuando estaban los 32,000 guerreros dispuestos para pelear con Gedeón contra los madianitas, el Señor le dice a Gedeón que en medio de este ejército, en medio de este pueblo hay miedosos, hay personas que tienen miedo. Muchas de las veces el Señor nos llama para hacer un ejército para que nosotros luchemos en la guerra espiritual contra nuestro enemigo. Y muchas de las veces nosotros tenemos miedo, y el Señor en esta mañana te está diciendo que Dios no quiere muchas personas, Dios quiere valientes. Dios quiere valientes que vayan con Él hacia el frente y con Él luchar hacia la guerra y afrontar esta guerra. Y muchas de las veces nosotros tenemos miedo de afrontar dificultades, tenemos miedo de afrontar estas necesidades, tenemos miedo de afrontar estas guerras que han de por venir. Pero estas guerras no son como guerras así como Gedeón, que es cuerpo contra cuerpo. Significa esta guerra es espiritual para nosotros como cristianos con Satanás. Y entonces nosotros debemos hacer frente a nuestro enemigo y como Gedeón debemos levantarnos y decir, yo no tengo miedo y yo soy guerrero, soldado y valiente. Yo soy un guerrero yo soy valiente y yo voy con Cristo hacia el frente, y a la guerra yo voy a ir, porque Cristo cuando lidera una batalla, tú puedes tener la certeza de que tú vas a vencer esa guerra. Cuando Cristo está al frente tuyo, cuando Cristo está al frente de esta batalla, tú tendrás la paz y la alegría. Y es lo que nosotros descubriremos, que lo que Gedeón hizo para que en Israel reinase la paz y la alegría. Amén. Entonces, cuando Dios dijo a Gedeón que el pueblo era mucho, el Gedeón él hizo un anuncio a todo aquel ejército, a aquellos 32,000 soldados que estaban dispuestos a ir a la guerra.
Gedeón les dijo a estos 32,000 soldados: el que tenga miedo y el que tenga temor de ir a la guerra, que se vaya a su casa, que madrugue pronto para irse a su casa, porque Dios no quiere miedosos en su obra. Dios no quiere personas que tienen miedo a la guerra. Dios quiere valientes y soldados que estén dispuestos a ir hacia el frente, que estén dispuestos a predicar la palabra, que estén dispuestos a repartir la paz y la alegría, que estén dispuestos a que la paz y la alegría reinen en este mundo. Entonces Gedeón, cuando él se dio cuenta, cuando él dijo esto que el Señor le había mandado, de aquel ejército que había de 32,000 soldados, quedaron solo, quedaron 10,000 soldados, los que tenían miedo, los que tenían temor de ir a la guerra. De aquí los 32,000 eran 22,000. Entonces los que no tenían miedo, los que Gedeón podía confiar en ellos, eran 10,000 soldados. Pero cuando Gedeón estaba pensando en el ejército enemigo, él se dio cuenta de que con 10,000 soldados también sería suficiente para ir a la guerra. Entonces el Señor dijo que aquí hay soldados que no se puede confiar en ellos. Entonces lo que nos dice el Señor es que en el versículo 4, que nos dice que Jehová dijo a Gedeón que el pueblo aquel era mucho. Y entonces el Señor dijo a Gedeón que se lleve a estos 32,000 soldados a un río, un arroyo que había allí cerca. Entonces allí Dios probaría quién serían los soldados verdaderos, que serían los perfectos para ir a la guerra. Gedeón en aquel momento no entendía el plan de Dios. Gedeón no sabía qué es lo que Dios quería hacer. Igual que muchas de las veces nosotros pensamos, Dios quiere obrar en nuestras vidas, pero a veces no nos damos cuenta del plan que Dios tiene para nosotros. El plan que Dios quiere para tu vida es que tú estés lleno de paz y alegría, que estés lleno de los frutos del Espíritu Santo, que seas una persona que te dé gusto hablar con esta persona. En este mundo hay dos tipos de personas en este sentido. Hay un tipo de persona que tú estás al lado suyo, vas a hablar con él, y es una persona arrogante, es una persona egoísta que no te da ni placer hablar con él. Pero luego está otro tipo de personas que cuando tú hablas te da placer en hablar con ella. Y Gedeón y Jehová estaba buscando este tipo de personas, que allá donde ellos estén, la paz y la alegría fuesen lo principal dentro del corazón de cada uno. Entonces Gedeón, cuando dijo al pueblo esto, que fuesen al arroyo, Dios probaría en aquel momento lo que él quería hacer y lo que él iba a hacer para descubrir estos soldados. Entonces cuando Gedeón llevó a estos 10,000 soldados al arroyo, les dijo que doblasen sus rodillas y fuesen a beber agua. Entonces el Señor le dijo: aquel que llevase la lengua hacia las aguas, aquel que se agachase la cabeza, aquel que fuese igual que lamiese el agua igual que los perros, aquel que se doblase de rodillas y lamiere las aguas igual que los perros, este no irá a la guerra. Entonces Gedeón entendió que lo que Dios quería hacer era buscar valientes. No era por cantidad y ni por poder así, era solo por fidelidad. Lo que Dios está buscando en medio de nosotros es la paz y la alegría y la fidelidad dentro de nosotros. Entonces cuando el Señor le dijo esto a Gedeón, Gedeón observó, y el Gedeón hizo dos grupos. Un grupo de que lamiese de las aguas y otro grupo que cogiese el agua con las manos y los llevase a la boca. Este tipo de personas que llevan el agua hacia la boca con las manos, Dios ya había ordenado que este tipo de personas que llevan el agua hacia la boca con las manos, iría a la guerra con él. Entonces cuando terminó esta prueba, cuando todo el mundo ya bebió agua, el grupo que Dios quería hacer era de 300 hombres. De los 32,000 soldados que había voluntarios, quedaron 300 que pasaron por la prueba de Dios. Y Dios dijo a Gedeón, entonces Jehová dijo a Gedeón, dice: con estos 300 hombres yo entregaré a los madianitas en tus manos, y váyase toda la demás gente aún a su lugar. Lo que nosotros entendemos, estos 300 hombres que quedaron serían los que Dios usaría para la guerra, para hacer frente a los madianitas. Entonces en aquel momento Gedeón se quedó desesperado. Gedeón dijo al Señor que cómo sería que con 300 hombres
harían frente a un ejército tan grande. Muchas de las veces nos preguntamos que cómo haremos frente a un ejército tan grande como el del enemigo, cómo haremos frente si solo somos una persona. Pero el Señor, con esta prueba que entendemos con Gedeón, podemos entender que el Señor dice que cuando puede ser el mínimo de personas posible, pero cuando Cristo está a tu lado, tú tendrás victoria. Y fue lo que aconteció con Gedeón. En aquel momento Gedeón organizó estos 300 hombres y él hizo 3 grupos, ya pasando cuando ellos iban a hacer frente a los madianitas. Cuando Gedeón llegó al campamento de los madianitas, Gedeón decidió hacer 3 grupos de soldados. Cada grupo tendría 100 soldados y estos 3 grupos irían por una zona diferente. Lo interesante, hermanos, de este hecho de los soldados es que cada soldado no llevaría ninguna espada. La espada que ellos llevarían sería trompetas y cántaros y antorchas. Lo que sería esto, lo que el Señor tenía preparado para ellos, que no importa lo fuerte que seas, no importa la cantidad de soldados que haya en el ejército, lo importante es que si Cristo está en el ejército, tú tendrás victoria sobre tu enemigo. Entonces lo que Gedeón entendió, que cuando Dios tiene una obra para su vida, crea, porque cuando Jesucristo de Nazaret está contigo, tú tendrás victoria sobre tu enemigo. Entonces Gedeón, organizando estos 300 soldados, entonces ellos tomaron provisiones en el versículo 8 del capítulo 7, que nos dice que habiendo tomado provisiones para el pueblo y sus trompetas, envió a todos a los israelitas cada uno a su tienda, y retuvo a aquellos 300 hombres y tenían el campamento a Madián bajo el valle. Lo que nosotros entendemos que la posición de Israel, nosotros entendemos que Israel estaba en un lugar elevado, en un monte elevado, y el pueblo de los madianitas estaban en un valle metido hacia abajo, estaban en un valle hacia abajo, y esto sería una estrategia perfecta que Gedeón tenía para atacar al pueblo de Madián, porque ellos no tendrían escapatoria, no tendrían cómo escapar. Entonces, en los versículos posteriores nos dice que cuando Gedeón estaba hablando al pueblo, nos dice que Gedeón, cuando estaba hablando al pueblo, nos dice que cuando Gedeón dé la señal, levanten las trompetas, toquen las trompetas y los cántaros tirarlos al suelo para que hagan un ruido tremendo y para que el pueblo de Madián salga corriendo. Este es el plan de Dios que tenía para Gedeón y para el pueblo de Israel, para que la paz y la alegría gobernasen en Israel. Entonces nos dicen en los versículos que llevaron pues Gedeón y los 300 hombres que llevaba consigo al extremo del campamento, al principio de la guardia de la medianoche, cuando acababan de renovar las centinelas, y tocaron las trompetas y quebraron los cántaros que llevaban en sus manos. Y los 3 escuadrones, los 3 grupos que hemos hablado, tocaron las trompetas y quebrando los cántaros tomaron en la mano izquierda las teas, que serían las antorchas, y en la derecha las trompetas con que tocaban gritaron: por la espada de Jehová y de Gedeón. En este momento, hermanos, nosotros entendemos cómo fue que Gedeón organizó estos 3 escuadrones por el plan de Dios. Dios tenía un plan para que ellos tuviesen victoria. Entonces esto fue lo que aconteció. Las espadas, las armas que Israel tenía en aquel momento no eran ni espada afilada ni nada de esto. Era simplemente una trompeta, un cántaro que sería hecho de una vasija, lo que nosotros entendemos como un vaso, y también llevaban una tea, que sería una antorcha. Entonces lo que Israel usó para la guerra serían estas 3 cosas, estos 3 elementos que Israel usó para hacer frente a los madianitas. Entonces, para nuestra meditación, yo lo que quería hablar principalmente es el momento en que Gedeón decide hacer caso a la voz de Dios. Muchas de las veces Dios nos habla, muchas de las veces nosotros escuchamos la voz de Dios y no sabemos por qué es este motivo. No sabemos la verdad que Dios tiene un plan para nosotros. Muchas de las veces oímos acontecimientos sobre guerras, terremotos, la violencia que hay en este mundo. Pero cristianamente, como nosotros como cristianos, nuestro deber es llevar la paz y la alegría. En Gálatas capítulo 9 nos dice: porque los frutos del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, alegría, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y paciencia.
Entonces, con tales cosas no hay ley. ¿Por qué con tales cosas no hay ley? Porque la ley es de Dios y ninguna ley será hecha contra los mandamientos del Señor. Muchas de las veces nosotros queremos hacer las cosas a nuestra manera, pero Gedeón, como nosotros debemos hacer como Gedeón lo que él hizo era tener un propósito en su corazón, hacer caso a la voz de Dios y decidir llevar la paz y llevar los frutos del Espíritu Santo para allá donde ellos estén. Entonces, lo que nosotros entendemos en esta guerra, cuando Gedeón estaba preparado para la guerra ya, estaba preparado para atacar a los madianitas, nos dice la Biblia nos dice los versículos 20 hasta el 25, que Israel, los 300 soldados, ellos tocaron las trompetas, rompieron los cántaros y encendieron las piezas y fueron corriendo detrás de los madianitas. Entonces, lo que nosotros entendemos, el ruido que los madianitas escucharon no fue de los cántaros, no fue de las trompetas. Ellos escucharon un sonido de guerra, de hombres preparados para la guerra. Y fue así como nos dice en el versículo 24, que dice que fue así como el Señor Dios de Israel dio la victoria al pueblo de Israel. Entonces, hermanos, para nuestra meditación, yo ya voy a terminar. Lo que nosotros entendemos, que Dios, a pesar de las dificultades que nosotros debemos de pasar, Dios no quiere cantidad de personas. Dios quiere valientes, guerreros valientes, que vayan con Él hacia el frente. Dios te está procurando, está buscando los 300 valientes. Y de la misma manera que Gedeón fue uno que se levantó para traer la paz a Israel, tú también te puedes levantar para traer la paz a Israel. Lo que nosotros entendemos con Gedeón y los 300 hombres, que muchas de las veces nosotros pensamos que Dios quiere cantidad de personas dentro de las iglesias. Muchas personas se preocupan con la cantidad de personas que están dentro de las iglesias, pero lo que un pastor lo que Dios verdaderamente se preocupa no es por la cantidad, sino es por la fidelidad y la paz y la alegría que cada uno de nosotros debemos tener. En el libro de Salmos nos dice, de Proverbios nos dice que el corazón alegre hermosea el rostro. Muchas de las veces nosotros miramos a una persona y vemos en él una cara alegre o feliz o triste. Esto significa lo que una persona transmite de su rostro es lo que él transmite de su corazón. Nosotros hay muchos cristianos que son egoístas. Hay muchas personas que piensan en sí mismos. Hay muchas personas que piensan en cantidad de personas. Dios te está diciendo que no me importa la cantidad de personas, no importa la cantidad de personas que hay en un ejército. Cuando Jesucristo de Nazaret está dentro del ejército, no importa si tú tienes 300 hombres, no importa si tú tienes 32,000 hombres, no importa si tú tienes 10,000 hombres, no importa si tú eres una persona. En el libro de Isaías nos dice, caerán 10,000 a tu lado y 100,000 a la diestra, pero a ti no te caerá ninguna cosa, porque Jesucristo de Nazaret está a tu lado. Entonces crea, tenga el plan de Dios en tu corazón, traiga la paz y la alegría a las personas. Sea un cristiano que trae la paz y la alegría a las personas que están a tu lado. No sea un cristiano egoísta, sea un cristiano agradable que, como Gedeón, se levanta para traer la paz y la alegría. Sea un cristiano que cuando tú vas a hablar con alguien, esta persona se tiene gusto de hablar contigo. Muchas de las personas, ellos tienen dificultad para hablar con otras personas, tienen dificultad para centrarse, tienen dificultad para creer en Dios, tienen dificultad para creer en los planes de Dios. Pero cuando Cristo está en tu vida, cuando Cristo está en tus planos, nada se puede frustrar, porque Cristo hará con que tus planes sean prósperos y sean perfectos para la adoración y eterna suya. Amén. Entonces, lo que Gedeón hizo, después nos dice en el capítulo 8, ya es otra historia, los reyes de Madián, nos dice que a pesar de todo el tiempo, nos dice que Gedeón, después de todas las dificultades, lo que él hizo fue levantar sus manos y glorificar al Dios de Israel, porque el Dios de Israel trajo la paz y la alegría. Y fue así como, hermanos, Israel trajo Gedeón y los 300 trajo la paz a Israel. Entonces nosotros podemos ir por el mundo y predicar la palabra de Dios. Vamos a ser cristianos que traigan la paz y la alegría a las personas.
Vamos a ser cristianos que tienen el corazón alegre. Como dice el libro de Proverbios, el Salomón escribió que el corazón alegre hermosea el rostro. Entonces sea un cristiano que allá donde tú estás, la gente te mira y te miran a la cara y ellos saben que en tu corazón hay paz y alegría, porque el Dios de Israel está dentro de tu corazón y ninguno de tus planes puede fallar, porque igual que con Job, Dios tenía un plan para Job. Entonces tú tendrás un plan perfecto para tu vida y Dios te hará próspero en esta vida. Entonces vamos a ser cristianos que levantan nuestras manos y seremos prósperos en esta vida, no sin embargo con muchas riquezas ni con muchas amistades ni nada de esto, simplemente con mucha alegría en el corazón, porque Dios de Israel está dentro de tu corazón. Amén. Esta es la palabra que yo quería compartir, que aprendamos a ser personas alegres, siempre en todo tiempo, a pesar de las dificultades. Vamos a adorar al Dios de Israel, vamos a levantar nuestras manos, no importa si es su culto en la dirección de los niños, simplemente vamos a adorar al Señor, porque el propósito del Señor es la paz y la alegría que reinen en este mundo. Amén. Entonces vamos a meditar en esta palabra, y esta es la palabra que yo quería compartir con los hermanos. Sé que he confundido en algunas cosas, yo pido perdón a los hermanos, pero igual que el apóstol Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Poco a poco vamos aprendiendo, y yo simplemente con los niños también, yo simplemente, sinceramente, yo aprendo más que con cualquier adulto. Yo aprendo con los niños más que con un adulto. Entonces, en todo tiempo, yo siempre adoraré el nombre del Señor y siempre sabré que Dios tiene un plan para mi vida, y con pocas personas no importa, pues tenemos un soldado valiente y que va hacia el frente. Levanta la vasija y el cántaro, porque Dios te dará victoria. Amén. Yo agradezco la oportunidad del Señor Jesús.